reflejo cada día y en las pruebas. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero que tienes dentro de la libro que tienes sello, tú solo, tú que diste tu vida con nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotable riquezas de tu corazón. Descubremos los tesoros de la sabiduría y la ignorancia de Dios en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe tu amor nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día que se extiende en las tinieblas. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios, que es la que nos plenifica, la que nos santifica. Y aparte de la oración que acabamos de rezar y que lo sabemos de memoria, si yo digo ven Espíritu Santo, llega a los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todos los habéis aprobado. Estamos muy listos. Habéis aprobado. Es verdad, y que desde ayer ya, debería ser siempre, esta oración deberíamos tenerla siempre en nuestros labios. Pero desde ayer, Pentecostés, muy presente el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra boca, porque es el prota, es el prota. Si al Padre le atribuimos la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación, estamos en el tiempo del Espíritu Santo. No es tan así como lo acabo de decir, porque las tres divinas personas inseparables están cuando crean, cuando redimen y cuando santifican. Otra cosa es que nosotros, para entendernos, la Iglesia siempre lo haya celebrado así. Estamos también en la fiesta instituida litúrgicamente de María, Madre de la Iglesia. El Papa ha querido que ya todos los lunes posteriores a Pentecostés esta festividad se celebre litúrgicamente en la Iglesia. No que sea una fiesta nueva, no que hasta ahora no tuviéramos a María como Madre de la Iglesia. Es más, para ser más exactos, cuando de alguna manera oficial se da este título a María, nuestra Madre, es en la clausura de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, el 21 de noviembre del 64, en el que el beato Pablo VI dijo esto: María, Madre de la Iglesia. Lo hizo desde luego inspirado por el Espíritu Santo, fruto de los debates y conversaciones que había habido en la Asamblea a propósito de María. Beato que ya, si se cumplen las previsiones, el 14 de octubre de este año será canonizado, junto con Óscar Romero, el del Salvador, efectivamente, el que murió, que le tirotearon diciendo misa. Muy bien, estamos en la semana de Pentecostés y la fiesta la celebramos ayer. El domingo anterior celebramos la Ascensión, el próximo la Santísima Trinidad y el siguiente el Corpus. Son todos acontecimientos relevantes en nuestra vida de creyentes y que tienen su origen en otro domingo, el más importante del catolicismo, la Pascua de Resurrección. Es decir, de ahí brota todo, de la Pascua de Resurrección. A los 40 días de Ascensión, a los 50 Pentecostés, de ahí viene lo de Penta igual a 5, a los 50 días de la Pascua de Resurrección se celebra Pentecostés. Con su pasión y muerte y su resurrección, Cristo nos ha franqueado, por decirlo de alguna manera, la puerta de nuestro hogar definitivo.
el eterno y para siempre, el cielo. Pero ahora, por el momento, vivimos en este hogar transitorio, por así decirlo, en esta tierra. Y si de verdad nos creemos eso que decimos cuando rezamos el Padre Nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, hay mucha tarea, hay mucho que hacer en esta tierra. Hasta el momento de nuestra partida hemos de ser trabajadores activos en la difusión de la buena nueva del Evangelio y constructores del reino de Dios. Pero Dios sabe que somos débiles, que por nosotros mismos poco o nada podemos hacer. Y por eso dispuso enviarnos al Consolador, al Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, como decimos en el credo, y de su recíproco amor, del amor que tiene el Padre al Hijo y el Hijo al Padre, es la tercera persona, el Espíritu Santo. Y el Padre nos ama tanto que no solo envía a su Hijo para salvarnos, sino también al Espíritu Santo para santificarnos, para que seamos partícipes de su naturaleza, para que podamos ser templos suyos, templos del Espíritu Santo, templos vivos de la divinidad. Y Jesús es quien nos da a conocer la vida trinitaria y quien nos habla del Espíritu Santo como su Espíritu, el Espíritu de Cristo, que decimos en Romanos, o con nombres similares. En Hechos encontraremos el Espíritu de Jesús, en Filipenses el Espíritu de Jesucristo, en Hechos y en Corintios Espíritu del Señor, y en Gálatas Espíritu de su Hijo. En cualquier caso, Espíritu Santo. Y este Espíritu está presente en Cristo en toda su vida humana. Fue Él quien cubrió con su sombra el seno virginal de María, haciendo posible la encarnación del Hijo de Dios. Y más tarde, en el Jordán, vamos a leer ya algo, Mateo 3:16, Dichosos vosotros por lo que ven vuestros ojos y por lo que oyen vuestros oídos. no me suena, lo tendré mal. ¿Es Mateo 3:16? 3. Ah, 3:16. ¿Qué he entendido 13? Bautizado Jesús salió luego del agua, Esa. y he aquí que se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él. Exacto. Mientras una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en que tengo mis complacencias. Una de las preciosas teofanías del Nuevo Testamento. Sabéis que hay muchas en el Antiguo Testamento, en el Sinaí, pero esta es una de ellas, donde aparecen claramente las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la voz del Padre, en el Hijo presente en su cuerpo mortal, y el Espíritu Santo que desciende en forma de pavo. Y este evangelista, Lucas, nos dice constantemente que a lo largo de su evangelio, a lo largo de la vida de Jesús, en cuanto a hombre, en el misterio profundo de su divinidad, en su humanidad, Cristo se dejaba guiar, conducir e impulsar por el Espíritu Santo. Dice, por ejemplo, lo leo yo, en el 4:1 o en el 14:18, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, etc. Hay muchas citas, particularmente de Lucas, que nos hablan de que Cristo se mueve a impulsos del Espíritu Santo. Y al final de su vida, en aquella última velada con los suyos, de quienes tanto le cuesta arrancarse, les consuela cariñosamente con estas palabras: ahora no entendéis, no sabéis, no podéis, tenéis miedo, esperad que venga el Espíritu. Y la promesa de Cristo se cumplió y el Espíritu vino. El Espíritu Santo es fuego purificador que quema todas nuestras imperfecciones, para que seamos imagen del Hijo, de forma que podamos usar esas palabras que dice San Pablo: ya no vivo yo,
sino que es Cristo quien vive en mí. Estamos en tiempo de Pentecostés y yo creo que es el momento de rezar, de orar intensamente, como decía al principio, para el encuentro con el Espíritu. Y que este año, esta fiesta, no sea una más, un Pentecostés más, que pase indiferente en mi vida. Da igual, y esto es importante, lo digo, porque a efectos de la persona incluso te satisface, ¿no? Y es que Él quiere derramar tus dones sobre ti y sobre mí, claro, para que produzcamos fruto abundante. Y da igual los años que tengamos. Igual, porque el Espíritu, y lo dice el Evangelio, hace nuevas todas las cosas. Pero vamos un poquito a ver de dónde procede esta fiesta y en qué consiste. En primer lugar, el propio nombre, Pentecostés. Jesús había anunciado repetidamente que iba a enviar el Espíritu Santo. Por ejemplo, lee Hechos 1, 4, 5, 8. 4 y 5 y luego el 8. Mientras comían juntos, les ordenó: no salgáis de Jerusalén, aguardad más bien la promesa que os hice de parte del Padre, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Suficiente. Habla de él muchísimas veces y lo anuncia muchas. Nos quedamos con esta. Y se cumple esta promesa en un día concreto, la solemnidad judía de Pentecostés, cuando se celebraban los 50 días después de la Pascua. De ahí viene lo de Penta, 5, del Pentecostés. En el lenguaje de Palestina se llamaba la fiesta de las semanas, de las 7 semanas, o el Sabot, o fiesta de clausura de la solemnidad de tiempo pascual, exactamente igual que es ahora. Era una de las grandes fiestas en las cuales estaba prevista y era obligatoria la visita al templo de Jerusalén. Y esto, si vemos los hechos, los encontraremos. Como estaba cerca la fiesta de Pentecostés, había que bajar a la Pascua. En el Antiguo Testamento no aparece en esta fecha, sino como una fiesta de acción de gracias por las cosechas. Y se hacía justo cuando terminaba la siega. El nombre de Pentecostés literalmente es 50º día en griego. Y se haya ya aplicado esta fiesta en el libro de Tobías, donde dice Pentecostés, que es la fiesta de las 7 semanas, y es un término que usa también Flavio Josefo, este historiador judío que ya hemos mencionado en otras ocasiones y que recurrimos a él porque tiene escrita una historia preciosa, ¿no? Vamos a ver ahora, que es el Evangelio de ayer, cómo lo narra el libro de los Hechos. Cogemos el capítulo 2 de Hechos y leemos del 1 al 18. Al cumplirse el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se produjo de repente un ruido proveniente del cielo, como el de un viento que sopla impetuosamente, que invadió toda la casa en que residían. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según que el Espíritu les otorgaba expresarse. Residían en Jerusalén judíos varones piadosos, de cuantas naciones hay bajo el cielo, y habiéndose corrido la voz, se juntó una muchedumbre, que se quedó confusa al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos de admiración decían: todos estos que hablan no son galileos, pues como nosotros nos oímos cada uno nuestra propia lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, los que habitan Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia que están contra la Cirene, y los forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestras propias lenguas las grandezas de Dios. Todos, fuera de sí, perplejos, se decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Otros, burlándose, decían: están cargados de mosto. Suficiente, ¿no? En la mañana de la fiesta están los discípulos reunidos en un sitio, en una casa,
los 12 apóstoles, como se ve por el contexto. Y esta casa suele identificarse con aquella cuyo piso alto le servía habitualmente de habitación y que la tradición identifica con el cenáculo. Algunos comentaristas suponen que el discurso de Pedro tiene lugar a continuación en la plaza del templo, a donde los discípulos, poseídos por el Espíritu Santo, se habían encaminado. Lo deduce del inmenso número de los que se convirtieron, pues dice el texto literalmente, leo yo: los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3.000 personas. Vamos a analizar un poquito el acontecimiento, si os parece. La venida del Espíritu Santo viene acompañada de signos sensibles y en una forma totalmente improvista. Se produce un ruido que invade toda la casa. No se trata de un huracán, pero sí algo parecido. Habla de un fuerte viento. De hecho, San Juan, en su Evangelio, el Espíritu Santo lo compara con el viento. Si no, leerlo, Juan 3:8. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo nacido del Espíritu. Los que nacen del Espíritu. Lo aplica al Espíritu este viento, ¿no? Y vemos también que al mismo tiempo aparece algo así como lenguas que tienen el aspecto de fuego, pero no lo son, que se dividen, es decir, en el momento en que se hacen visibles, se mueven en distintas direcciones para posarse sobre cada uno de los presentes, y todo cuanto prodigiosamente sucedía era un signo sensible de la comunicación del Espíritu Santo a los discípulos que se realizaba en aquel mismo momento. El hecho de que en la escena figuren precisamente lenguas guarda íntima relación con el modo prodigioso de hablar de los discípulos, obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en forma de lenguas porque a él se debe ese raro lenguaje de los discípulos, ese hablar, como dice, en lenguas extrañas. Era, como se recalca expresamente, un hablar especial por obra del Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Dios que acaba de descender sobre ellos empuja a los discípulos a hablar y da forma y contenido a sus palabras. Este fenómeno, que es conocido como glosolalia, y desde luego no es que de pronto los discípulos se conviertan en políglotas que hablen distintas lenguas, no, y además simultáneamente, varias a la vez, no es eso. Como hemos oído, no se trata propiamente del que habla, del emisor, de los apóstoles en este caso, sino del receptor, es decir, de los que escuchan, porque la cita dice que cada uno lo oye en su propia lengua. No sabemos si este hablar es el que provoca la afluencia de tanta gente o tal vez el ruido de la venida del Espíritu Santo. No lo podemos deducir del texto, tal vez ambas cosas. Y entre las gentes que afluyen en masa se observa que hay numerosos judíos de la diáspora provenientes de todos esos países que estaban en Jerusalén, unos como residentes, otros como peregrinos, y que desde los más remotos lugares de donde vivían habitualmente ocupaban toda la cuenca del Mediterráneo, por el norte y por el sur. Y obviamente, si era una de las fiestas obligatorias venir al templo, acudían a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. La lengua materna de los judíos de la diáspora no era ya el arameo, era pues el del país en que habían nacido. El griego, el elamita, el de Ponto, el de Egipto, y todas esas que se nos han nombrado, ¿no? La que hablaba en ese lugar. Bien, es verdad, y esto también lo sabemos, que poco a poco se fue imponiendo ahí en estos países el koiné, este griego que Alejandro Magno puso a calzador. Si vais a hablar del koiné o el koiné, el griego que yo digo. Pero seguimos. Se agolpa una multitud de curiosos de toda procedencia y condición, y todos, en medio de la mayor extrañeza,
oyen a los discípulos hablar en su propia lengua materna y exaltar las maravillas de Dios. Es decir, el plan de salvación que llevó a término Jesús y por medio de Jesús es transmitido gracias al Espíritu Santo a estas personas de distintas procedencias. Estupefactos, extrañados, se preguntan unos a otros qué significa todo esto, pero qué está pasando. No faltan, sin embargo, entre ellos unos cuantos escépticos, siempre los hay, que adoptan una actitud crítica y que no ven en los que hablan otra cosa que gente borracha. Eso quiere decir con la palabra mosto, como comúnmente se suele traducir el texto. Sabemos que es el fermento, o sea, el zumo de uva reciente, y dicen a eso tranquilamente que están borrachos. Por eso Pedro, vamos a leerlo, Hechos 2, 14 y 15, en su discurso empieza diciendo: Entonces se levantó Pedro con los 11 y en el alta voz les habló: judíos y todos los habitantes de Jerusalén, recibíos y prestad oídos a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues no, es aún la hora de tercia. No son las 9 de la mañana, no creáis que están borrachos, ¿no? Así empieza su discurso, que por cierto es una preciosidad. Os lo recomiendo para que lo leáis en tiempo de calma, porque hace toda una historia de la relación de la salvación hasta llegar a Jesucristo, muy bien documentada. ¿Dónde está eso? Es que no estaba yo, no sé. Hechos 2, ¿sí? Del 14 en adelante. Gracias. La solemnidad de Pentecostés clausura el tiempo pascual, como os decía. La plenitud de la Pascua llega con el envío del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Así como Cristo fue enviado por el Padre para redimirnos del pecado y darnos una nueva vida, la vida de Hijo de Dios, claro, así también el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es enviado por el Padre y el Hijo como el principal don de la Pascua. Él es quien redondea el misterio pascual. Él es el que tiene por oficio ser santificador. Es el Espíritu que interviene además, a partir de la redención de Jesucristo, en cada uno de los sacramentos. Su aliento, por ejemplo, borra nuestras culpas. Dice, buscad rápidamente Juan 20, 22, 23. Dice el Evangelio de Juan que el Señor resucitado, esto es anterior a la venida del Espíritu Santo, para que nos demos cuenta de esto que os decía, de que están siempre presentes las tres divinas personas. Porque esto que vais a leer ahora es anterior a Pentecostés, pero ya está presente el Espíritu Santo. Juan sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, Dios se los perdonará, y a quienes no retengáis, Dios se los retendrá. Correcto, muchas gracias. En la Sagrada Escritura encontramos diversos símbolos que hacen referencia al Espíritu Santo. Y hay muchos, más de los que nos creíamos. El agua viva, la unción con el óleo, la nube, la luz que revela al Dios vivo, el sello con el que nos marca el Padre, la imposición de manos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en forma visible, para su representación gráfica, digamos, solo poseemos dos: la paloma y el fuego. En el relato del acontecimiento de Pentecostés resalta este último, el fuego, claro. El fuego del Espíritu indica esa fuerza, esa energía transformadora de su acción, porque Él transforma todo lo que toca. En forma de lenguas como de fuego, se posa sobre los discípulos, los llenó de Él y los transformó. Es un fuego que solo quema por dentro. Pentecostés inaugura el tiempo de la Iglesia, y es a partir de la recepción del Espíritu Santo cuando los apóstoles se lanzan al mundo sin miedo, cuando la Iglesia incipiente comienza su expansión hasta el fin del mundo. La Constitución Lumen Gentium, Luz de las Naciones, del Concilio Vaticano II, nos habla expresamente de cómo el Espíritu Santo, que
que descendió visiblemente sobre la Iglesia el día de Pentecostés, constituye precisamente la fuente de vida y de la eterna juventud de la Iglesia y su guía en el camino de la verdad. Dice todo lo siguiente: consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar indefinidamente la Iglesia y para que de ese modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo Espíritu. Preciosamente resumido esto en la Constitución Lumen Gentium, ¿no? Y acerca del Espíritu Santo, Cristo había dicho, entre otras cosas, que Él dará testimonio de mí, que lo mismo que el Espíritu glorificó al Padre, el Espíritu glorificará a Cristo. Si nosotros nos abrimos a la acción del fuego transformador del Espíritu Santo, nos tenemos que creer que es verdad, que nos transformará, y nuestro egoísmo será caridad, nuestra tristeza alegría, la guerra en paz, la impaciencia en paciencia, la irritabilidad o la crispación en afabilidad, la maldad en bondad, y así podríamos ir poniendo todo, la infidelidad en fidelidad, la ira en mansedumbre, el desenfreno en templanza, más aún, nuestra cobardía en arrojo y ganas de trabajar por llevar la verdad de Cristo resucitado a todo el mundo, como les pasó a los apóstoles. Renovados con su energía, podemos ser miembros de ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia, miembros vivos y activos. De hecho, la Iglesia en Pentecostés celebra, como sabéis, el Día de la Acción Católica y del Apostolado Secular. Este año en Madrid, con el lema Discípulos Misioneros de Cristo, Iglesia en el mundo. En la Iglesia no somos meros espectadores, no nos apuntamos a la Iglesia y tenemos que sentir a la Iglesia como un sitio donde me apunte, sino como realidad propia, como formando parte de lo que yo soy, de mi carne, de mi sangre, de mi modo de pensar. Yo suelo poner un ejemplo que se entiende enseguida. Es el sentido de pertenencia. O sea, tenemos que sentir la Iglesia como algo nuestro, a lo que no somos capaces, que no le permitimos a nadie que nos tosa. Pongo el ejemplo de la patrona de tu pueblo o del simple paisanaje. Yo soy de Ávila, que no me digan a mí nadie que en Ávila somos los mejores. Y cada uno poner nuestro pueblo. ¿Y cómo sentís ese sentido de pertenencia? No digamos nada de la Virgen de su pueblo. Pueden perdonar todo menos. Pues igual esto. Igual con la Iglesia. Sentirla tan nuestra, tan formando parte de ella, que es coherente en mi vida, vivir como un miembro de la Iglesia, pero vivo y activo. Jesús es el que nos revela el Espíritu Santo. Bueno, es el que nos revela todo. Ya sabéis que Él es el mensajero y el mensaje. Hasta que Él comienza a hablar de Dios, aquí no se sabía nada como Él dijo, ¿no? Y los hombres no sabíamos nada o casi nada de cómo era Dios, y mucho menos hablarnos de su pluralidad en las tres personas, ¿no? Jesús es, vamos a leerlo, en Juan 3:31. El que viene de lo alto está sobre todos. El que tiene su origen en la tierra es terreno y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído. Exacto. Jesús es el que puede hablar de Dios, porque viene de Dios. Los de aquí abajo hablamos de cosas de la tierra, pero el único que nos puede hablar de las cosas del cielo es Él. Jesús, que viene de Dios, nos habla de que Dios es Padre, nos dice que Él es el Hijo de Dios, que es uno con Él, juntamente con el Espíritu Santo, en igualdad con el Padre y con Él. Si leemos con atención los libros del Nuevo Testamento, veremos cómo toda la obra de la salvación tiene una estructura trinitaria. Jesús es el Hijo que vive unido al Padre. El Padre le envía y Él,
terminada y cumplida su vida en el mundo, vuelve el Padre para enviarnos el Espíritu Santo, que nos renueva interiormente y nos hace participar con el Hijo de la vida santa y eterna de Dios. Así de sencillo. El Padre envía, el Verbo encarnado realiza, el Espíritu Santo consuma y lleva a término la obra de la salvación. Cuando Jesús vuelve al Padre, después de haber cumplido su obra de redención en el mundo, comienza el tiempo de la fe, el tiempo de la Iglesia, que es el tiempo de la acción del Espíritu Santo, que no se nos olvide, nuestro tiempo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Dice en Juan 16:7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el abogado no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Yo os lo enviaré. Y si cogemos el final de cualquier evangelio, en donde dice bautizad en el nombre y haced discípulos de todas las gentes, y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta intervención del Espíritu Santo de Dios en la obra de la redención, no creéis que es del final, no creéis que es una cosa que Jesús empezó a decir cuando se iba a ir. ¿Qué va, qué va? ¿Os acordáis de Nicodemo? Buscad Juan 3:5. Este hombre de buen corazón que viene de noche a preguntarle a Jesús por miedo al Sanedrín porque él formaba parte, pues quizá, pero desde luego lo que buscaba era poder hablar a solas con él, porque en realidad no se podía. Estaba para acá, para allá, pero no, yo tengo que ver esto más de cerca, tengo que escuchar al Señor, tengo que hacerle yo las preguntas. Y este fue Nicodemo, y le sale el Señor con estas, ¿no? Juan 3:5. Respondió Jesús: en verdad te digo que quien no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Naciere del agua y del espíritu, y nosotros podríamos decir, bueno, ¿quién va a ser este? O sea, es la primera vez que sale. Pues ya está tan clara en su misión, en su percepción de lo que él tiene que realizar en este mundo, que ya habla de lo que va a ser y cómo va a ser, en el agua y el espíritu. Que le sale Nicodemo con aquello de, hombre, ¿cómo voy a volver a ser a mi madre siendo viejo? No va por ahí, ¿no? El que no renaciere del agua y del espíritu, ya desde la entrevista de Nicodemo, como digo. Jesús, con su humanidad plenamente realizada y rebosante del Espíritu de Dios, será constituido causa de salvación. Pero es el Espíritu Santo el que dará, por decirlo de alguna manera, el broche, el remate, cuando Él lo mande, y el que hará que se borren también nuestros pecados. Es muy bonito, quiero decir, si uno se aficiona un poco a conocer al Espíritu Santo como persona, descubre cantidad de aspectos, ¿no? Y hay muchos. Pongo por caso, cuando el sacerdote nos da la bendición al final de la misa, ¿qué hace? Nos cubre con las manos, lo mismo que cubrió el seno de María. Cuando llega la consagración, el Espíritu Santo cubre de nuevo, y aquello que es pan y vino va a ser ahora cuerpo y sangre. O sea, el Espíritu Santo está presente en toda nuestra vida de cristianos. Lo que pasa que, como decía, creo que era Pablo VI, el gran olvidado, es el gran olvidado de la Iglesia, el Espíritu Santo. Por eso yo os invito a que a partir de ahora le tengamos un poquito más en cuenta, ¿no? Leed Juan 7, 37 y 39, porque, como os decía, es la salvación para que todo el que cree y se arrepienta. El último día, el más importante de la fiesta,
Jesús, puesto en pie ante la muchedumbre, afirmó solemnemente: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de lo más profundo de todo aquel que crea en mí, brotarán ríos de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que recibiría Amigo, si creyeran en él. ¿nos damos cuenta? Hasta en este pasaje que estamos hartos de leerle y que lo hemos interpretado siempre como Cristo en la fuente del que brotarán ríos de agua viva si creemos en él, dice, para no perderlo de vista, con esto quería decir Jesús que quienes creyesen en él recibirían el Espíritu. El Espíritu de Dios, cuando viene a nosotros, nos ilumina desde dentro para que comprendamos la verdad, para que caigamos en la cuenta de todo lo que Jesús nos ha revelado. Cuando vuelve el Padre, con su humanidad consumada, nos traspasa su Espíritu. Digamos que el Espíritu toma el relevo, para que seamos capaces de acercarnos a Dios con el amor y la alegría propia de hijos. Es nuestro ayudador oficial, perdonad la expresión, pues rehacer la propia vida, vivir como auténticos hijos en esta intimidad con Dios, no me digáis que no requiere ayuda. Es que no es fácil. Leámoslos. Juan, y como Jesús lo sabe, Juan 16, 12 al 13. Muchas cosas tengo aún que deciros, mas no podéis llevarlos ahora. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere y os comunicará. Correcto, hasta ahí, muchas gracias. Cuando tengáis el Espíritu de Dios en vuestros corazones, el que yo os enviaré, os hará comprender toda la verdad. En estos discursos de despedida de Jesús, que Juan nos transmite en la última cena, hay unas referencias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que no podemos comprender más que mediante la fe. Lo aceptamos y nos adherimos a Él. Yo suelo decir, cuando yo estos capítulos del 13 al 17 del Evangelio de San Juan, yo lo llamo la hora de las confidencias, porque empieza llamándoles amigos y acaba diciéndole queridísimos míos. O sea, es tal el diálogo de amistad que se entabla entre Jesús y sus discípulos, y continuamente hablando del Padre, de Él, del Espíritu Santo, y uno que no supiera o que no creyera en la Trinidad, en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres divinas personas en un solo Dios, se haría un lío. Vale, esto no hay que lo entienda. Esta página la arranco porque no hay que lo entienda. Por eso digo que solamente ahí nos podemos ayudar de la fe para adherirnos a Él. Usando nuestro lenguaje deficiente, podemos decir que el Espíritu es el amor divino en persona, la complacencia y afirmación de sí del Padre en el Hijo, principio con el Padre y el Hijo de toda acción exterior, creación, encarnación, redención, santificación. El Espíritu es el amor y Dios es amor. La difusión de ser de Dios es el Espíritu. La complacencia de Dios en sus criaturas atraídas, queridas, enriquecidas, abrazadas, es mediante el Espíritu. El Espíritu son los brazos de Dios, el abrazo de Dios, el sentir amoroso de Dios, difundido, transformador, unificador. Jesús le llama el Paráclito, es decir, el abogado, el que estará con vosotros, el que estará a vuestro lado, el defensor también, el que está con vosotros para cuando lo necesitéis. Y en el Pentecostés se cumple la promesa de Jesús. Leemos Juan 14, 26. Pero el abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. Perfecto.
Se puede decir muchísimas cosas del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, pero con la Biblia en la mano no podemos dejar de comentar algo que cuando se habla del Espíritu nos ha llegado de una u otra manera, ¿no? Y es lo que se conoce como los dones y los frutos del Espíritu Santo. Los dones, la propia palabra lo indica, son regalos, se nos da, y es su darse a nosotros. Y lo encontramos concreto en 7, porque así aparece en el capítulo 11 de Isaías. Estos dones, que son regalos de Dios, como digo, y solo con nuestro esfuerzo no podemos hacer que crezcan o desarrollen, necesitan la acción directa del Espíritu Santo para poder actuar con ellos. Y voy a ir mencionando uno por uno, que os lo sabéis. Sabiduría. ¿Qué nos da este regalo? ¿Qué es este don de la sabiduría? Pues nos permite entender, experimentar y saborear las cosas divinas para juzgarlas rectamente. Nada más. Ni nos habla de los agujeros negros, ni del teorema de Pitágoras, ni de los ríos universales. Sencillamente, experimentar, entender y saborear las cosas divinas para poderlas juzgar rectamente. Eso sí es ser sabio. Eso es sabiduría. Entendimiento. Por él, nuestra inteligencia se hace apta para entender intuitivamente las verdades reveladas y las naturales de acuerdo al fin sobrenatural que tienen. Nos ayuda a entender el porqué de las cosas que nos manda Dios. Es un don, ¿eh? No la vamos a entender todo, pero es verdad, y seguro que todos tenemos alguna experiencia de este tipo, que acabamos entendiendo ahí intuitivamente, sí, bueno, pero siendo Dios está claro que detrás está la misericordia y esto lleva a esto, porque si no esto. Eso es el entendimiento. Cuando por él nuestra inteligencia se hace apta para entender las verdades reveladas. Ciencia. Tampoco esto se trata de lo que entendemos en el mundo por ciencia. El don de ciencia hace capaz a nuestra inteligencia de juzgar rectamente las cosas creadas de acuerdo con su fin sobrenatural. Y un poco más, nos ayuda a pensar bien y a entender con fe las cosas del mundo. Toda la encíclica, toda la exhortación, del Papa Francisco a propósito de la ecología se entiende aquí, mediante el don de ciencia del Espíritu Santo, porque hace capaz de ver las cosas creadas en un conjunto. ¿Y cuál es su fin sobrenatural? Dar gracias a Dios. Y con relación a los demás, ¿qué? Pues pensar bien, entender las cosas. Pasamos al otro, consejo. ¿Cuál es el don de consejo? El don de consejo permite que el alma intuya rectamente lo que debe de hacer en una circunstancia determinada. Nos ayuda a ser buenos consejeros de los demás, orientándolos por el camino del bien, pero el primer aconsejado soy yo. O sea, tengo que, gracias a este don, ser capaz de ver cómo actuar en una circunstancia determinada. Son dones, son regalos, ¿eh? Y estos nos da el Espíritu Santo. Fortaleza. Este don fortalece el alma para practicar toda clase de virtudes heroicas con invencible confianza en superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. Nos ayuda a no caer en las tentaciones que nos ponga el maligno por delante. Y una persona es fuerte en la fe y se le nota. Y yo ahora tengo un grupo de confirmación de adultos que se van a confirmar este domingo. Y claro, tengo todo esto muy reciente. Hablábamos el otro día a propósito de esto de la fortaleza, la que descubrimos en determinados enfermos cuando vamos a verlos. Quizás el ejemplo más claro, que dice, joder, si es que yo venía y salgo edificado. ¿Qué fortaleza tiene este alma? Un alma que está unida a Dios y es capaz de
para practicar virtudes heroicas y con una inmensa confianza, claro, porque si no te abandonas en manos de Dios con esa confianza, no te vendría esa fortaleza, no tendrías esa fortaleza. El don de piedad. El don de piedad es un regalo que le da Dios al alma para ayudarle a amar a Dios más, a amarle como Padre y a los hombres como hermanos, ayudándolos y respetándolos. ¿Os habéis dado cuenta que la única oración que nos ha llegado de Jesús es el Padre Nuestro? ¿Y qué bien lo inventó? No hay oración más perfecta. Padre Nuestro, amigo, o sea, sí soy hijo de Él, pero si digo nuestro es que hay más como yo, ¿no? Con nuestros hermanos. Pues ese don de piedad es el que nos ayuda a estar en el mundo así, sabiendo que Dios es nuestro Padre y los hombres nuestros hermanos, y los ayudo y los respeto, etcétera, etcétera, ¿no? El don de temor de Dios, el peor entendido de todos. Yo me encontré en su tiempo, cuando yo daba catequesis a jóvenes, en la preparación de una confirmación que habían decorado el templo, que habían puesto los dones del Espíritu Santo y no figuraba el don de temor de Dios. Y se lo dije observar a un catequista, digo, falta de temor de Dios. ¡Hombre! No le vas a poner a los chicos temor a Dios. Y dije, Dios mío. O sea, ¿qué habrá entendido por el don de temor de Dios? Pues el temor de Dios no es tener miedo a Dios, ni que te va a dar un estacazo cuando des la vuelta a la esquina porque has hecho algo malo, que no. El don de temor de Dios le da el alma la docilidad para apartarse del pecado por temer disgustar a Dios, que es el supremo bien. Nos ayuda a respetar a Dios de tal modo, a darle su lugar en mi vida y en mis circunstancias, como lo más importante, como lo más bueno, como no ofenderle ni en el pensamiento. Ese es el don de temor de Dios. Leeros en casa del libro de Daniel, la casta Susana. Y lo comentamos en cualquier momento, pero me quedé por aquí. A ver si habéis sacado de ahí el don de temor de Dios o no. Deberes para casa. ¿Y qué sabemos acerca de los frutos? Pues el Espíritu Santo nos injerta en la vida verdadera que es Cristo, y Él que es la vid, nosotros los sarmientos no podemos dar fruto fuera de Él. Pero es curioso porque habla de fruto en singular. Para razonar un poco por nuestra cuenta, hablemos de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál se os ocurre? Si fuera un peral, el fruto sería ¿qué? Peras, ¿no? Y si un naranjo, naranjas. Y si el Espíritu de Dios es Dios, ¿cuál será el fruto? Obviamente, el amor, la caridad, sabemos que Dios es amor, ¿no? Y lo encontramos también en la Biblia, los 12 frutos. Están en la carta a los Gálatas, para los que toméis nota. Gálatas 5, 22 al 26. Ahí están. No lo vamos a leer, para que sepáis dónde está. O sí, mejor lo leemos. Venga, buscad Gálatas 5, 22, 26. Los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estos no hay ley. Contra estos no hay ley. Sigue, me parece que hay un poquito más adelante. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos del Espíritu, andemos también según el Espíritu. No seamos codiciosos de la gloria vana, provocándonos y envidiándonos unos a otros. Perfecto. Hemos escuchado el 9. La Vulgata pone 12. ¿Cuál es lo correcto? Mirar, tanto da. En un caso se une paciencia y longanimidad, y en otro modestia y mansedumbre, y continencia y castidad. Son muy similares. Longanimidad, ¿a qué os suena? Generosidad. Cuando vais a ir por la carretera, por la autovía y pone vehículo longo. Muy largo, ¿verdad? Pues es paciencia, super paciencia.
Y modestia y mansedumbre, pues igual. Y continencia y castidad, a ver, que se pueden agrupar de esa manera. Pero si nos hemos fijado, no dice frutos en plural del Espíritu Santo, sino fruto en singular. Por lo que tal vez nos esté diciendo que se trata de una única fructificación en la caridad y que se manifiesta en distintas floraciones, tales como nosotros habíamos razonado. Porque no le mete a esto que le llamamos virtudes cristianas. Cuando el alma con fervor y dócil oración del Espíritu Santo se ejercita en la práctica de las virtudes, va adquiriendo facilidad para ello. Y le sucede a las virtudes lo mismo que a los árboles. Los frutos de estos, cuando están maduros, ya no son agrios, sino dulces y de agradable sabor. Pues lo mismo los actos de las virtudes. Cuando han llegado a la madurez, se hacen con agrado. Incluso se encuentra gusto delicioso en practicarlas, o por lo menos algunas. Entonces, estos actos de virtud, inspirados por el Espíritu Santo, es lo que se llaman frutos del Espíritu Santo. Y ciertas virtudes los producen con tal perfección y tal suavidad que lo llamamos bienaventuradas. Aquí todo se da la mano, se da la mano, porque hacen que Dios posea plenamente ese alma. Yo creo que, como decía desde el principio, vamos a pedir por intercesión de María que el Espíritu Santo transforme nuestra pasividad en compromiso, nuestra indiferencia en un alegre sentido de pertenencia a la Iglesia, nuestra tibieza en ardor apostólico de anunciar a Cristo a todos los hombres, para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Y encomendándonos a Él, pidémonos a Él, estamos en su tiempo, estamos en el tiempo propicio de dejarnos guiar por Él. Y acabo con una anécdota, que a lo mejor la conocéis, pero como muy ilustrativa. El capitán del barco miraba a los lejos luces tenues en la oscuridad de la noche. De repente ordena a su telegrafista que envíe el siguiente mensaje: cambie su rumbo 10 grados al sur. De inmediato recibe la siguiente respuesta: altere su rumbo 10 grados al norte. Se enfada el capitán y ordena un segundo mensaje: soy el capitán y ordeno que mire 10 grados al sur. Al ratito viene la respuesta: yo soy Martínez y le digo que mire 10 grados al norte. Pensando en infundir temor, el capitán responde: estoy al mando de un buque de guerra. A lo cual le respondió el tal Martínez: yo estoy al mando de este faro. Creo que la aplicación es fácil, ¿no? A veces nuestra autosuficiencia o nuestra falta de humildad nos impide muchas veces dejarnos guiar por quien es la luz. Y claro, acabamos estrellándonos contra las rocas, y con esto hemos terminado. ¿Vale? Pues le dejamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Virgen de la Madonna, delicia del cielo, en cuyo rostro Señor los santos se conservan los santos. Haz que nosotros, tus hijos, nos alcanzamos a Dios, y que nuestras almas suenan gracia de misericordia, que no decaigan los años sin vida y eternidad. María, sol del cielo, despierta la luz de la vida e ilumina los espíritus y cada día. Revelándote el rostro de tus ojos, concédenos el deseo de tu luz y de tu favor. María, poderosa como un ejército, concédenos nuestras ayudas lamentables. Somos tan débiles y nuestros oídos soberbios las caras, mas somos valientes en nosotros los cerdos. Él conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu morada. Salve María, y bella como la